Cuando la pequeña Ava Thompson, la tranquila hija del conserje, fue invitada al torneo de ajedrez de la escuela de élite, todos asumieron que era una broma cruel. La risa resonó mientras ella se sentaba frente a Preston Hall, el actual campeón con una beca de Harvard. Pero en el momento en que Ava tocó su primera pieza, la habitación quedó en silencio. Algo en sus ojos, concentrados y sin miedo, me provocó escalofríos en toda la espalda. Nadie lo sabía. El juego ya había terminado antes de empezar. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La cafetería de la Academia Hillcrest estaba más animada de lo habitual esa mañana. Los altos ventanales derramaban luz solar sobre los pulidos suelos de mármol, y un grupo de estudiantes perfectamente vestidos se reunía alrededor del ornamentado tablero de anuncios de madera de la escuela. Era el día del torneo anual de ajedrez por invitación. Un prestigioso evento donde solo fueron invitadas las mentes más destacadas de la región. Los nombres enumerados eran predecibles. Preston Hall, Charlotte Whitmore, Elliot Granger, todos hijos de directores ejecutivos, médicos y exalumnos de la Ivy League. Entonces apareció un nombre que provocó jadeos y susurros en todo el pasillo. Ava Thompson, hija de un conserje. La risa estalló casi inmediatamente. Algunos estudiantes pensaron que era un error tipográfico. Otros asumieron que era una broma. Ava nunca había hablado mucho en clase. Ella a menudo se sentaba atrás, con la cabeza gacha y las mangas cubriéndole las manos. Su padre, el señor Thompson, barría estos mismos pasillos hasta altas horas de la noche, recogiendo silenciosamente envoltorios de caramelos y cuadernos olvidados, mientras estudiantes como Preston pasaban junto a él como si fuera invisible. Esa mañana, Ava entró con la misma sudadera azul descolorida que siempre usaba y agarrando una vieja mochila remendada en 3 lugares diferentes. Ella pasó junto a la multitud sin decir una palabra, con los ojos fijos en el tablero como si éste contuviera el secreto de algo mucho más grande que un torneo. Charlotte sonrió y le dio un codazo a Preston, quien se inclinó y dijo lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Realmente la dejaron entrar. Esto va a ser muy gracioso. La sala del torneo no se parecía a nada en lo que Ava había estado antes. Cortinas de terciopelo colgaban del techo al suelo. Trofeos con detalles dorados adornaban las paredes. Y una docena de tableros de ajedrez hechos a mano estaban colocados bajo focos individuales. Su oponente estaba sentada relajadamente vistiendo ropa de diseñador, bebiendo jugo de naranja en vasos de cristal. Ava permaneció en silencio en la entrada, sin que la mayoría la notara hasta que la voz de un locutor la llamó por su nombre. La multitud se giró. Los murmullos aumentaron y aparecieron los teléfonos. Algunos estudiantes comenzaron a grabar, listos para capturar lo que estaban seguros que sería una derrota humillante. Ava se sentó frente a Preston en la pareja final de la primera ronda. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y los ojos llenos de arrogancia. «Sabes cómo mover las piezas, ¿verdad?», dijo riendo. Ava no se inmutó. Abrió su mochila lentamente y sacó una caja de madera con grabados descoloridos. Dentro había su propio juego de piezas para el pecho, cada una de ellas desgastada por horas de uso. Depositó a su reina suavemente, con los dedos firmes. Entonces hizo su primer movimiento. La habitación no solo quedó en silencio, sino que se congeló. Algo en su apertura, una variación que casi nadie allí reconoció, hizo que incluso el entrenador más veterano que estaba junto a la mesa de los jueces bajara su portapapeles. Preston parpadeó. Su sonrisa se torció. El teléfono de Charlotte, todavía grabando, se cayó ligeramente. Los ojos de Ava no vacilaron. Ella miró el tablero como un piloto mira el cielo. Calculado, tranquilo y ya viendo 10 movimientos por delante. Y eso fue solo el comienzo. La sonrisa confiada de Preston Hall se desvaneció en el cuarto movimiento. Sus dedos flotaban sobre el tablero, inseguros, su ritmo habitual completamente roto.
A su alrededor, los demás juegos estaban en marcha, pero los susurros provenientes de la mesa de Ava habían comenzado a atraer miradas al otro lado de la sala. Los estudiantes ya no miraban sus propios pizarrones. La estaban observando. Lo que comenzó como una broma ahora parecía algo completamente diferente. La inauguración de Ava no fue simplemente inusual. Fue brillante. Ella había usado una configuración hipermoderna, incitando a Preston a extenderse demasiado y luego desmantelando silenciosamente su centro como alguien que pela una manzana con perfecta precisión. Su rostro nunca cambió. No había arrogancia, ni orgullo, solo puro enfoque. Sus dedos se movían con la confianza de alguien que había jugado este juego mucho más de lo que nadie imaginaba. Mientras tanto, Preston había comenzado a sudar. Se inclinó hacia adelante, mirando las piezas como si pudieran susurrarle la respuesta correcta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro. Había estudiado con grandes maestros. Tenía profesores particulares, pero nunca había visto ese estilo antes. No de alguien como ella. De nadie. Charlotte susurró, ¿qué está haciendo? Pero nadie respondió. Los jueces intercambiaron miradas. Uno de ellos, el señor Callahan, se acercó lentamente a la mesa y comenzó a observar el partido atentamente. Él reconoció su línea. No solo eso, se trataba de un conjunto de juegos poco conocidos jugados en la década de 1960 por un prodigio soviético que desapareció antes de convertirse en profesional. Esas partidas habían sido estudiadas por historiadores del ajedrez, pero fueron descartadas por ser demasiado riesgosas para los torneos modernos. Sin embargo, allí estaba Ava, reviviéndolo, remodelándolo y haciéndolo parecer algo sencillo. En la jugada 12, el caballo de Preston quedó atrapado. En la jugada 16, su alfil había desaparecido. En el movimiento 20, Ava sacrificó su torre en un brillante señuelo que dejó al rey de Preston expuesto en la columna, desnudo, vulnerable y totalmente abierto para un jaque devastador en 3 movimientos. El aire en la habitación cambió. Nadie estaba grabando ahora. Simplemente estaban observando, conteniendo la respiración. Preston golpeó su mano sobre el cronómetro para detenerlo. Él la miró con ojos penetrantes. ¿Quién te enseñó esto? Él exigió. Ava parpadeó. Luego dijo suavemente. Mi papá. La habitación quedó en completo silencio. Esa respuesta golpeó más fuerte que cualquier movimiento en el tablero. El conserje. El hombre que los estudiantes ignoraban, se reían de él y lo trataban como si fuera parte del mobiliario. Él le había enseñado a tocar así. Charlotte parecía aturdida. Elliot Granger meneó la cabeza como si estuviera viendo un sueño convertirse en una pesadilla. El señor Thompson había sido campeón juvenil de ajedrez mucho antes de que la vida lo alejara del foco de atención. Había jugado en estaciones de metro y parques de la ciudad, enseñándole a su hija hasta altas horas de la noche con tapas de botellas y tableros de cartón. Él le había dado libros que otros desechaban y le había entrenado la mente para visualizar patrones de 10 movimientos de profundidad. Y ahora demostraba que la brillantez no siempre implica llevar traje o apellido que abre puertas. Ava volvió a mirar el tablero. Un movimiento más y sería jaque mate. Preston lo sabía. Los jueces lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Aún así, Ava esperó, dándole la oportunidad de renunciar con dignidad. Se quedó mirando el tablero como si éste pudiera salvarlo. Pero no fue así. Nada podría. La reina avanzó como un susurro, abriéndose paso entre los truenos. Mate. Ava volvió a colocar las piezas en el tablero con calma. Cada movimiento es deliberado y silencioso, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero la habitación estaba lejos de estar tranquila. En el aire flotaba una espesa tensión, entre la incredulidad y el asombro. Los estudiantes susurraron, mirando por encima de sus hombros como si hubieran visto algo imposible. Preston se quedó congelado, sus dedos se movían nerviosamente cerca del borde de la mesa, su orgullo destrozado a la vista de la misma multitud que una vez lo había aclamado como a la realeza.
Se levantó lentamente, intentando mantener la poca dignidad que le quedaba. Sus ojos se encontraron con los de Ava por un segundo, pero ella ya estaba concentrada en el siguiente partido. Se alejó sin decir palabra. Sin apretón de manos, sin contacto visual, sin felicitaciones, solo silencio. Los organizadores del torneo se apresuraron a ajustar los cuadros y se convocó a la siguiente oponente de Ava, Charlotte Whitmore. Su sonrisa ahora estaba tensa. Momentos antes, ella había estado riendo con Preston, burlándose de Ava en voz baja. Ahora se ajustó nerviosamente su reloj adornado con diamantes y tomó asiento frente a la chica a la que una vez había descartado como una broma. Charlotte abrió con una línea fuerte y agresiva, intentando ganar el control desde el principio. Ava respondió sin pestañear. Ella tocaba en silencio, con paciencia, como si el tablero fuera algo vivo y supiera exactamente dónde latía su corazón. Charlotte atacó sin descanso, avanzando peones y posicionando caballos como si estuviera intentando abrirse camino hacia la victoria. Pero Ava no jugó a la defensiva. Ella jugó a la verdad. En 6 movimientos, Ava había creado una trampa compleja que Charlotte no reconoció. Las piezas parecían seguras, pero no lo estaban. La trampa se cerró de golpe en el movimiento 10. Charlotte parpadeó, se enderezó y se inclinó, pero ya era demasiado tarde. Su castillo quedó expuesto. Su centro se derrumbó y su rey quedó encerrado. Charlotte susurró, «No». En voz baja, los padres que estaban al fondo del salón se pusieron de pie para ver mejor. Un par de entrenadores de ajedrez comenzaron a grabar la partida en silencio, dándose cuenta de que estaban viendo algo mucho más que un torneo. Estaban observando un fenómeno. La última pieza de Charlotte cayó en el movimiento 19. Jaque mate nuevamente. Esta vez, Ava se puso de pie. Ella asintió cortésmente y luego caminó hacia la mesa de agua en la esquina, tranquila como siempre. Se sirvió una taza, con manos firmes, mientras los murmullos se extendían como un reguero de pólvora. Ya nadie se reía. Susurros de quién era ella y dónde había aprendido esto flotaban por el pasillo como chispas en la hierba seca. Las mangas de la sudadera de Ava todavía estaban sobre sus manos, sus zapatos todavía estaban desgastados, su mochila todavía estaba rota, pero su presencia ahora se sentía como la de un gigante. En el tercer partido ocurrió algo increíble. Los estudiantes que nunca la habían mirado 2 veces de repente se hicieron a un lado para dejarla pasar. Otros la seguían en silencio solo para ver cómo caminaba, cómo se movía, como tratando de entender qué la hacía diferente. Incluso los jueces habían cambiado su postura. Una de ellas, excampeona estatal, ahora tomaba notas durante sus partidos. Le había susurrado a otro juez, «Ella ve todo el juego antes de que comience». Pero mientras la multitud la observaba tocar, los pensamientos de Ava estaban en otra parte. Recordó las noches en el armario del conserje convertido en un estudio improvisado. Su padre colocaba el tablero sobre una mesa plegable manchada de pintura. El olor a lejía aún estaba en el aire. Le enseñó a visualizar los ataques no solo del movimiento presente, sino también de los que nunca realizó. El ajedrez no se trata de lo que ves, le había dicho. Se trata de lo que otros no hacen. Y ahora estaba demostrándolo. Se anunció su último partido del día. Su oponente estaba de pie desde el otro extremo de la habitación. Elliot Granger, alto, frío, invicto en la Liga Nacional Juvenil. La había observado todo el día sin decir una palabra. Ahora era su turno de intentarlo. La sala se reunió a su alrededor como si se formaran nubes de tormenta. Nadie sabía qué pasaría después, pero Ava ya lo sabía. Elliot Granger se movía como una sombra. Tranquilo, metódico, ilegible. Mientras se sentaba frente a Ava, no hubo sonrisas burlonas, ni comentarios sarcásticos, ni miradas arrogantes. Sus ojos estaban fijos en los de ella con la intensidad de un luchador experimentado que finalmente había encontrado un oponente digno. La habitación quedó en silencio como no lo había estado durante todo el día.
Incluso los sonidos de pasos fuera del salón parecieron desvanecerse. Este no fue un partido más. Todo el mundo lo sintió. Elliot abrió con la defensa india de Rey. Agresivo, flexible, profundamente estratégico. Era uno de los favoritos entre los campeones porque requería dominio del posicionamiento a largo plazo y trampas sutiles. La mayoría de los jugadores le tenían miedo. Ava le dio la bienvenida. Ella reconoció el patrón inmediatamente. Y mientras otros se habrían tomado el tiempo de estudiar, Ava hizo su movimiento sin dudarlo. Ella respondió con una variación que nadie en la sala esperaba. Un contraataque tan raro que solo había sido documentado en torneos clandestinos entre prodigios. Las piezas comenzaron a bailar por el tablero con una velocidad cada vez mayor. A diferencia de sus partidos anteriores, este no fue unilateral. Elliot era rápido, despiadado e increíblemente adaptable. En el octavo movimiento, Ava había perdido un peón. En la jugada 12, Elliot tomó el control del centro. Los murmullos aumentaron. ¿Fue aquí donde terminó? ¿Por fin había encontrado a su media naranja? Pero entonces Ava se inclinó ligeramente hacia atrás. Sus ojos recorrieron el tablero como un pintor que se aleja del lienzo. Durante unos segundos, ella no se movió. Elliot entrecerró los ojos, sintiendo algo extraño. Metió la mano en su bolsillo y tocó suavemente un viejo trozo de papel doblado, uno de los rompecabezas de entrenamiento de su padre, casi arrancado después de años de estudio. Lo había memorizado hacía años y ahora coincidía exactamente con esta posición. Con una calma tranquila, Ava hizo su siguiente movimiento. Un alfil en una casilla aparentemente inamenazadora. Elliot hizo una pausa, confundido. Parecía una jugada pasiva, pero cuando avanzó, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Era un cebo. Ese único movimiento había abierto una bifurcación. 3 movimientos después, Ava ya había visto la reacción en cadena que esto desencadenaría. El control que tenía Elliot sobre el juego empezó a desmoronarse. En cuestión de minutos, Ava recuperó su peón perdido. Luego 2 más. Sus caballeros se movían como fantasmas, cortando la formación de Elliot con una precisión que dejaba a todos congelados. Una a una, las piezas de Elliot desaparecieron. La multitud se inclinó, con las mandíbulas abiertas y la respiración contenida. Nadie se atrevió a hablar. Incluso los jueces habían dejado de escribir, demasiado aturdidos para apartar la mirada. Elliot sabía que había caído en una trampa. Pero lo que más le desconcertó fue la cara de Ava. Tranquilo, estable, compasivo. Ella no estaba jugando para humillar. Ella estaba jugando para expresarse. Cada uno de sus movimientos parecía un mensaje, un recuerdo, un susurro de las noches pasadas aprendiendo en el silencio de pasillos olvidados. En el movimiento 27, la reina de Elliot quedó clavada. En el movimiento 30, volcó su rey. Un gas suave se extendió por la habitación. Luego vino el silencio. El actual campeón juvenil había sido derrotado. No por otro prodigio de una academia rica. No por alguien con entrenamiento privado o becas o reconocimientos. Por la hija del conserje. Comenzó una ovación de pie. Al principio lento, luego estruendoso. Incluso los estudiantes que se habían reído esa mañana ahora aplaudían y algunos incluso vitoreaban. Los profesores y los padres se quedaron sin palabras, entre la admiración y la incredulidad. Ava se puso de pie en silencio, hizo una reverencia respetuosa hacia Elliot y salió del escenario como si no hubiera hecho nada inusual. El señor Thompson se encontraba al fondo de la sala, escondido detrás de una columna, con el trapeador todavía en la mano. Tenía los ojos húmedos, pero no se los secó. Algunos padres se giraron para mirarlo y ahora veían a un hombre que habían ignorado durante años bajo una luz completamente diferente. Uno de los jueces se le acercó y le dijo en voz baja: «Ella no pertenece a este edificio. Ella pertenece al escenario mundial». El señor Thompson asintió una vez. Siempre lo ha sido. El mundo simplemente se negó a verla,
y ahora no tenía otra opción. A la mañana siguiente, la historia de Ava Thompson ya había salido de las paredes de Hillcrest Academy y había explotado en todos los rincones de Internet. Un video tembloroso de su primer partido se volvió viral de la noche a la mañana, compartido por un estudiante que lo había subido con el título: "La hija del conserje acaba de destruir a un campeón de ajedrez en menos de 25 movimientos". En cuestión de horas, se recibieron millones de visitas. Los hashtags se convirtieron en tendencia. Los presentadores de noticias comenzaron a usar palabras como genio, prodigio, y una vez por generación, mío. Pero mientras el mundo se esforzaba por descubrir quién era ella, Ava estaba sentada sola en el mismo banco de madera agrietado cerca de la entrada trasera de la escuela. Ella estaba vestida igual. Sudadera descolorida, zapatos gastados, mochila remendada a sus pies. La única diferencia era el silencio. Ninguna risa, ninguna mirada burlona, nadie bloqueando el pasillo o susurrando a sus espaldas. Ahora todos se hicieron a un lado. Algunos asintieron con asombro. Algunos parecían demasiado avergonzados para hacer contacto visual. El director Reynolds se acercó a ella con una sonrisa incómoda y sosteniendo un sobremanila. "Ava", comenzó, "hemos recibido múltiples llamadas de scouts universitarios e incluso de algunas organizaciones internacionales. Esta tarde vendrá un comité de becas. Ellos quieren conocerte. Y hay un equipo de televisión afuera". Ava parpadea lentamente. ¿Es por el ajedrez? Sí. Bueno, tu actuación fue más que impresionante. Más allá de todo lo que hemos visto, creen que podrías clasificarte para el Campeonato Mundial Juvenil en Ginebra. Él le entregó el sobre. Estas son las formas. Sería un honor para nosotros patrocinar su registro. Ava abrió el sobre y miró los papeles. Por un momento, sus dedos temblaron ligeramente. Ella miró hacia arriba. "Solo iré si mi papá puede venir conmigo". El director vaciló. "Por supuesto que eso se puede arreglar". Unos metros detrás de ellos, el señor Thompson permanecía en silencio, todavía con el uniforme puesto. Hizo una pausa mientras empujaba su carrito de suministros, sin estar seguro de si se le permitía interrumpir. Ava se acercó, tomó el mango del trapeador de sus manos y sonrió amablemente. "Quieren enviarme a Ginebra, papá". Él la miró, con el rostro ilegible por un segundo. Luego asintió una vez, en voz baja. "Entonces tendrán que enviarnos a ambos". El equipo de noticias que estaba afuera lo capturó todo. Siguieron las entrevistas. Características transmitidas. Los comentaristas debatieron como una niña sin formación formal, sin herramientas costosas y sin acceso a tutores de élite podía dominar a estudiantes criados en la competencia y el privilegio. La respuesta, sin embargo, fue sencilla. Había aprendido de alguien que no jugaba por trofeos, sino por sobrevivir. Un hombre que veía el tablero no como un juego, sino como una lección de vida, sobre cómo esperar, cómo sacrificarse, cómo pensar más allá de lo que otros podían ver. Su brillantez no fue un accidente. Se forjó en el silencio, las dificultades y la repetición sin fin. Una semana después, Ava abordó un avión hacia Suiza con su padre a su lado. Caminó por el aeropuerto con la misma sudadera de siempre a pesar de los nuevos patrocinios y el equipaje regalado que la esperaban. Llevaba su propio cofre, la misma caja desgastada con sus tallas descoloridas y su reina desportillada. En el avión, se sentó junto a la ventana, con los ojos fijos en las nubes. Su padre se inclinó y susurró: "Recuerda, el mundo intentará adivinar tu próximo movimiento, pero solo tú sabes dónde termina el juego". En el campeonato de Ginebra, se sentó frente a un chico que había ganado 3 títulos nacionales. Las cámaras hicieron clic, las luces destellaron y los patrocinadores susurraron. Todo el mundo esperaba a ver qué haría esta misteriosa chica americana. Ava cerró los ojos. El tablero quedó en silencio. Luego, con la misma gracia silenciosa de siempre, movió su peón hacia adelante.